Es momento de hablar en el segmento Repensándonos, de saludarla a ella, a la querida Mica Vázquez. ¿Cómo te va, Mica? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Ahora sos portero también. De todo, hacemos de todo un poco. Sí. Bueno, y me disfracé, porque hoy la consigna habla un poco de eso, ¿viste? De disfrazarse. Mostré cuando me disfrazaba de Mickey y laburaba de eso. ¿Laburabas de eso? Con razón el amor al Mickey. Sí, salí de una mamushka de Mickey. Es la realidad. Pero bueno, ¿vos te disfrazarías? ¿Te disfrazaste alguna vez? Me disfracé varias veces. Pero para fiesta de disfraces, no para trabajar. Está muy bien. ¿Y de qué? De militar, de enfermera y de futbolista una vez. ¿De futbolista? Mirá. Era un asalto. Fui toda vestida con la camiseta de mi hermano de Argentina, las medias de fútbol. Esa no falla nunca. ¿Viste? Que Muy bien. en los viajes egresados siempre va de futbolista y ya está. ¿Viste? Te disfrazás, es un golazo. La fiesta de Argentina en Bariloche. Claro, cuando fui a Bariloche medio que te cagaba el disfraz de futbolista porque tenías la fiesta argentina que todo el mundo iba con camiseta de fútbol, entonces no te podía después poner la misma para la fiesta Es verdad, pero bueno, qué lindo Bariloche, por favor, qué gana de volver. Pero bueno, vamos a hablar de un tema, porque siempre en Repensando nos traemos temas para pensar, para repensar justamente, como valga bien la redundancia. Me parece muy bueno este tema que vamos a tocar, y atándolo un poco con el fútbol, vamos a hablar de suicidio en el día de hoy. En el fútbol uruguayo hubo suicidios en este último tiempo. La psicología del deporte se está viendo mucho en el mundial, en los Juegos Olímpicos también, ¿no? Sí, con muchos deportistas. Sí, lo que pasó con Simone Biles fue lo más icónico. El tema de la salud mental en la alta competencia y en la vida misma. A ver, la pandemia nos cambió y es todo un tema, ¿no? El suicidio, hablar de este tema porque me parece que las cifras han aumentado, ¿no, Mica? No sé. Sí, tal cual. Bueno, justamente fuera del aire hablaba con vos, Lucas, de lo importante que es tocar este tema, ¿no? Para prevenir y promocionar la salud mental. Y bueno, ni hablar de lo que se está viendo en la gente famosa y que sale más al aire, digamos, o en las redes sociales, en los medios de comunicación, que es mucho más silenciado que lo que pasa con la población en general. Y sí, justamente creo que esto se ha silenciado bastante el año pasado durante la pandemia, sobre todo lo que es la adolescencia, entre los 15 y los 19 años, ha habido un aumento de un 45% de los suicidios, ¿sí? O sea, antes había 42... el 2020 hubo 42 casos de suicidio frente a 29 casos de suicidio en el 2019. Es bastante lo que ha aumentado. Sí. Así que bueno, creo que es un tema que se sigue silenciando y me gustaba hoy hablar un poquito de lo que se trata, ¿sí? Sabiendo que justamente la Organización Mundial de la Salud reporta que ocurren 800.000 muertes por suicidio al año. Tremendo. Entonces es un montón. Inclusive en nuestro país también leí una investigación antes de venir que hay muchas más muertes por suicidio que por accidentes de tránsito. Mirá, tremenda ahí la data. Quiero hablar un poco de esto, ¿no? De los factores que generan la decisión, ¿no? Los factores de vulnerabilidad. Bueno, la pandemia de alguna manera es un foco, ¿no? de este estrés, de frustración, de tristeza, de enojo. Generó que nos encerremos y creo que también genera, ¿no? Estas cifras en un punto se explican también por ahí. Pero digo, ¿es un factor principal? ¿Qué factores hay? Sí, bueno, tenemos factores tanto sociales, familiares, escolares, si lo pensamos en la adolescencia o en la niñez, y bueno, ni hablar de lo emocional. Lo que sí hay que tener en cuenta, bueno, siempre tenemos que pensar al suicidio como la acción y efecto de quitarse la vida, porque también hay pasos previos que son, por ejemplo, a veces se habla de lo que es ideación suicida, que es el pensamiento de llevarlo a cabo. Claro. ¿Sí? Y lo que hay siempre como características comunes en todos los casos de suicidio es que el propósito es buscar una solución. Esa persona está inundado por este sentimiento de ambivalencia, de no poder salir, y la meta sería el escape desde un estado de confusión, ¿no? De quiero y no quiero, en esta duda, pero tiene como una visión de túnel de que todo va de mal en peor. Creo que siempre, hasta incluso, bueno, me gustaría hoy hablar un poco de los mitos que hay sobre esto, que a veces se piensa como al que se suicida como un cobarde, ¿sí? Y en realidad hay que pensarlo como una persona que está padeciendo de un dolor psíquico insostenible, intolerante, y que, bueno, no lo puede soportar de otra manera, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a los factores, si pensamos de riesgo, desde lo familiar obviamente tenemos el desequilibrio en el hogar, ¿sí? Lo que es el abandono, el rechazo, la misma violencia dentro del lugar, la ausencia o pérdida de un familiar muy importante, ¿sí? Que a veces lleva a esta acción que es el suicidio. Factores escolares, si lo pensamos desde la niñez o adolescencia,
Bueno, esto es muy típico en lo que es el bullying, ¿no? Claro. El conflicto entre pares, el estrés o el fracaso escolar y la falta de contención en el mismo colegio, ¿no? Como que siempre estoy marginado por ser al que le falta un poco más de capacidad o rendimiento y eso Sí, me lleva... a veces por ser el que mejor, Sí, el tal que más cual. capacitado está. Bueno, y ahí empieza el estrés, ¿no? De la exigencia que le pasa a muchos. Bueno, justamente vos hablabas de esta chica, ¿no? Que Sí, Simone Biles, la sí, gimnasta. que bueno, justamente se retiró por no soportar este estrés y es terrible a veces, ¿no? Mantener ese lugar es igual de estresante que no mantenerlo muchas veces. Después factores sociales, bueno, acá tenemos un poco lo que pasó con la pandemia, ¿sí? La falta de redes de apoyo. Incluso ahí también se juega lo económico, ¿no? O Sí. los fracasos en las amistades, las relaciones amorosas y la falta de comprensión del otro, que hoy hay mucha falta de empatía y creo que también hoy juega en contra y aumenta todos los factores emocionales, en último lugar, ya todo va encadenado del sentimiento de tristeza, de enojo, de frustración y estados de ánimos que van más desde lo impulsivo, el desánimo, la desesperanza. Me surge la pregunta porque, a ver, hablábamos de es un tema que es silenciado, pero a veces, muchas veces cuando sucede, el entorno que rodea a una persona que se suicidó dice, ¿por qué no pude hacer algo más? ¿O qué me faltó? ¿Por qué no dio señales? Y digo, también la persona que está pensando en hacerlo también tiene una cuestión de silenciarse. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y qué se puede hacer? ¿Cuáles son las señales que puede tener un familiar? Bueno, antes de las señales creo que tenemos que desmitificar un poco el tema, porque vos me preguntabas primero por qué se silencia. Y en realidad hay muchos mitos. Por ejemplo, se dice que las personas que se suicidan no lo comunican y que en realidad todo el tiempo, en investigaciones, 9 de cada 10 personas que se suicidan lo están comunicando de alguna manera. Ahora vamos a entrar en lo que son los indicadores. A veces también se piensa que tocar el tema del suicidio puede ocasionar deseos de cometerlos, cosa que es totalmente contraria, porque prevenimos hablándolo. Incluso también se piensa que si salen los medios de comunicación no podemos prevenir, cosa que a mí me parece buenísimo poder tocar este tema en la radio, porque se pueden hacer un montón de cosas. Es más, después si querés te voy a pasar unas imágenes que se pueden compartir en historias para que también se toque el tema. Dale. Y podamos Sí, prevenir. Creo que a esta altura ya todos nos dimos cuenta que la censura nunca es la solución. No, en ningún no, tema. ni hablar. Siempre la solución Y es hablarlo lo y más sigue posible. sucediendo, entonces no es algo que va a pasar porque no se va a pasar más porque se hable, ¿sí? Después, esto de lo que relacionábamos con el tema de la cobardía, como que quiere terminar con su vida. En realidad, quiere terminar con este dolor insoportable del que hablaba antes y bueno, es la manera en que la persona lo está encontrando. Y también se piensa que no se puede prevenir porque es desde la impulsividad, ¿no? Y eso en realidad es falso, porque se puede prevenir desde la contención, desde la escucha, desde el lugar del acompañamiento. También que los que se suicidan tienen trastornos mentales o tienen depresión. No siempre esto es así, ¿sí? Y bueno, y que es un llamado de atención, ese es el que más se escucha, ¿vieron? Cuando, por ejemplo, falla el intento de suicidio, como que dice, no, si no se mató, en realidad es porque quiere llamar la atención. Y en realidad a veces depende de esta también ambivalencia de la que hablaba esta persona que quiere y no quiere, o de los recursos, que tenga disponibles la persona, ni hablar. Claro, pero así sea un intento de llamar la atención, te están mostrando que claramente pidiendo necesita ayuda. algo, sí. Es verdad, ¿eh? Bueno, y ahí entramos en los indicadores, ¿no? Que la persona hable del suicidio con determinadas frases, no sé, por ejemplo, la verdad que desearía estar muerto, o me voy a suicidar, desearía no haber nacido. Después, empezar a ver que obtiene ciertos medios como para quitarse la vida, no sé, de la nada compra un arma, o empieza a consumir pastillas, empieza a consumir drogas también, que las drogas son un factor de riesgo porque puede tender al suicidio. Que la persona se empieza a aislar, ¿no? Se deja de relacionar y quiere estar solo, no quiere hacer nada. Se empieza a preocupar por la muerte o por situaciones de violencia. Y Mica, yo te quería preguntar más que nada por la primera, porque hoy, en general siempre ha sido una expresión común la de decir, me quiero morir, o no puede ser, quisiera no estar vivo. ¿Cómo se puede diferenciar eso? Cuando es simplemente una expresión popular a cuando es algo que de fondo está diciendo algo más. Bueno, ahí podemos analizarlo un poco con
Como que uno va con las dando cabo, convergencias, ¿no? Como las convergencias. Por Con ejemplo, otros si aparecen otros indicadores, esto, la persona dice eso y se aísla, o la persona dice eso y se empieza a despedir de vos como si no te fuese a volver a ver, o empezás a ver cambios de personalidad, ¿sí? O empieza a hacer tipo actividades arriesgadas o autodestructivas, ¿no? Que uno se da cuenta que la persona está desesperanzada. Claro. Igual, de todas maneras, volvemos a esto del silenciamiento. Nos da miedo preguntar si eso que está diciendo es verdad. Y no nos tiene que dar miedo preguntarlo, ¿no? Está buenísimo esto que decís, Mica. Me parece buenísimo el hecho de abordarlo acá en la radio. Me parece que es un tema que hay que naturalizar. Y está bueno también el que está escuchando el otro lado, el casetero y casetera, que también sepa que está bueno preguntar. Está bueno ahí... Darle la importancia de manera prudente. Siempre desde el respeto, hablar desde de una manera clara y concisa, ¿sí? Pero dar lugar sin juzgar a la persona, sin que se sienta criticada. Exactamente. ¿Y qué política hay? ¿Qué se puede hacer desde el lado de decir, no sé, qué puedo hacer? ¿A quién llamar, acudir, ayudar? ¿Qué se hace? Bueno, si uno ve que la persona está con estos intentos de suicidio o esta ideación, lo que podemos hacer siempre es aclararle que vamos a hablar con algún familiar cercano, ¿sí? O sea, necesitamos que esa persona sea ayudada. Hablar con algún profesional, puede hablar con su médico y su médico puede derivarlo a psicólogo o, bueno, otro profesional de la salud mental. Y vos sabés que no, averigüé el número de acá, supongo que el 107, que es el de salud, digamos, general, se puede llamar a ese mismo número para solicitar asistencia psicológica, que es algo que falta acá en este país, creo. Por ejemplo, en otros países vas a puentes importantes o de muchas alturas y te aparecen números para llamar si estás pensando en quitarte la vida. Sí, son políticas que creo que igual faltan todavía acá, ¿no?, desarrollar. Pero también hablarlo en los medios de comunicación creo que es el paso principal, y que todos podamos naturalizar esto que está pasando. Sin dudas. Estuvo ahí la psicóloga Mica Vázquez desde el segmento Repensándonos. Mica, la verdad, un placer enorme. Bueno, lo mismo digo, como siempre. Buen martes, a disfrutar, que hoy está lindo el día. ¿Te vas a ir a disfrutar el sol, no? No, me voy al consultorio hasta las 9 de la noche pleno. a trabajar. Qué bien. Sí. Está muy bien. Bueno, recuerden que pueden comunicarse, pueden encontrarla en Instagram como LICPSI, de licenciada en psicología, .Micaela Vázquez, y me pueden llamar al 223-188-377. Exactamente, 223. Lo cambié, ya me lo estaba olvidando. Sí, 518-223-518-8377, abordaje cognitivo-conductual de nuestra licenciada Micaela Vázquez.